sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas todas las tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas todas las viva las no sé por qué dan tanto miedo nuestras tierras. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes Buenas noches, son las 9:28 de la noche, estamos solamente en Twitch y Facebook. YouTube nos ha censurado, o sea, nos ha cerrado YouTube, cosa que nos apena, pero bueno, tenemos que estar en directo. Hoy ha sido un día histórico con respecto a la aprobación de la reforma laboral, que ha sido un poquito empañado por la supuesta... Bueno, tenemos aquí a Joaquín. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, José. Todavía no estamos en directo, ¿verdad? Sí, ya estamos en directo. Esta noche, como estoy diciendo a la audiencia, estamos solamente por Twitch. YouTube no sé qué ha pasado, que no nos deja emitir. Pero de todas maneras, esto se podrá ver en YouTube. Si mañana, por ejemplo, mañana vamos a estar en directo a las 10 de la noche, en la noche en círculo, nos quieren ver en directo a las 10 de la noche por Twitch. Abajo de este espacio va a estar el enlace de Twitch, donde pueden ingresar de manera gratuita, no hace falta que se suscriban ni que se registren, pueden verlo igualmente, igual que nos ven por YouTube. El problema es que YouTube no nos ha dejado, no nos deja emitir hoy y creo que mañana tampoco, a ver si ya la semana que viene nos retira esa penalización, que no entiendo por qué. Estoy intentando mirar, informarme, pero no consigo saberlo. Entonces, son en este momento las 9:30 de la noche, 8:30 aquí en Canarias, en directo, y vamos a hablar sobre muchos temas. Hemos puesto en el inicio del programa, la canción de Rigoberta, la de Ay Mamá, que ha sido una de las canciones más votadas, pero bueno, más adelante hablaremos un poco de ello, pero hoy creo que la noticia central y principal ha sido la aprobación por parte del Congreso de la nueva reforma laboral, en el que hay posiciones dispares. Tenemos a la izquierda republicana y al PNV, que han votado en contra, y tenemos a Ciudadanos, que han apoyado
reforma y también UPN, aunque es verdad que sus diputados se han saltado o sea, se han saltado la norma interna que tengan ahí de voto. La disciplina de voto se han saltado. Y después tenemos a uno del PP que ha votado que sí, de manera telemática, después ha votado que no se sabe. O sea, el tema es que se está hablando de pucherazo en esta aprobación, aunque es verdad que aunque se hubiese votado en contra, la reforma laboral hubiera seguido adelante porque ha sido aprobado por Consejo de Ministros. Esto ha sido una pura formalidad. ¿No es así, Joaquín? Joaquín, buenas noches. Sí, sí, no, está claro que hubiera salido adelante, pero bueno, al final se ha salvado por un error porque, como tú bien comentabas, ha habido 2 diputados de UPN, Unión del Pueblo Navarro, UPN, que habían dicho que sí iban a votar a favor de la reforma y a última hora han cambiado el voto, han votado que no, y si no se hubiera equivocado el diputado del PP, hubiera salido un no a la reforma. Es lo que pasa con estas votaciones ajustadas, que a veces hay partidos que aprovechan para que pasen cosas muy raras. Acuérdate del famoso tamallazo en Madrid. Pues bueno, sí, cuando sí. son votaciones ajustadas hay que tener cuidado. Y ahora, bueno, dicen que van a presentar recursos, pero lo que es lamentable, siendo objetivo, es que incluso cuando hay, por ejemplo, votaciones en partidos como Podemos para sus consejos ciudadanos y demás, y asambleas estatales, en casi todas las votaciones telemáticas siempre te permite cambiar el voto hasta última hora. Y sin embargo es curioso que en el Congreso, en el momento que metes un voto, ya no te permita rectificar el voto. En esta ocasión, digamos que hemos salido beneficiados los trabajadores, pero en otras ocasiones sucede al revés. Y es curioso que en el siglo XXI no se pueda cambiar el voto hasta unos minutos antes de la votación en todo un Congreso de los Diputados. O que si esa persona asiste presencialmente a última hora, que valga más el voto presencial que el voto que haya emitido telemáticamente, pues igual un día antes o una serie de horas antes. Pero bueno, ya digo, son las cosas que tiene, las cosas del Palacio que pasan. La verdad que ha sido, bueno, a mí me da pena que hoy estemos solamente por Twitch, la verdad. Igualmente, al menos nos dejan publicar por YouTube para que los espectadores de YouTube nos vean. Igualmente, repito, vamos a estar mañana en directo solamente por Twitch y solamente con entrar en el enlace pueden ver el programa de la noche en blanco. Igualmente, esto se va a poder ver a partir de mañana, a partir de esta noche, desde que terminemos, yo lo cojo y subo este directo para que nos vean también los espectadores y de manera en diferido. Esto es en diferido para los de YouTube, pero bueno, estamos aquí. Pese a lo que pase, pase lo que pase con la plataforma, estamos aquí y aunque tengamos poca audiencia, porque es verdad que Twitch no lo tenemos, no lo tenemos muy potenciado como YouTube, tendríamos que movernos también un poquito por eso, pero bueno. Nos vean poquita gente, ya después nos verán más en la redifusión. No pasa nada por aquí. Decirte, aparte de la situación actual de la reforma, tenemos también en este mes de enero que no ha subido el paro. Enero es un mes que siempre sube el paro por el tema de la campaña de Navidad y es la subida de paro más baja desde el año 97. O sea, es verdad que es una subida importante, pues son casi 200.000 nuevos parados, pero es la subida más baja desde el 97. O sea, yo creo que la tendencia se sigue manteniendo y creo que se va a seguir manteniendo a pesar de los datos de este mes de enero. ¿No, Joaquín? Sí, la verdad que la tendencia es positiva, porque como bien dices, aunque haya subido el paro, que es un dato malo, porque todos los meses que suba el paro es negativo, al menos hemos conseguido que sea el mejor dato efectivamente de los últimos 25 años. Entonces hay que mirarlo por ahí, que es el mes menos malo de enero de los últimos 25 años. Ojalá llegue un mes de enero el año siguiente que no haya paro y que se baje también el paro. Y bueno, en ese sentido es un dato positivo. También hay datos muy importantes, porque, por ejemplo, ha habido 238.000 contratos fijos, que eso es una cantidad muy importante y ha aumentado el porcentaje de contratos fijos. Se empieza a notar ya el Real Decreto que se aprobó a finales de diciembre para incentivar este tipo de medidas y que se hagan más contratos fijos y no tantos contratos temporales. La verdad que es positivo. La pena es que se han roto esas rachas de 10 meses consecutivos que llevábamos bajando el paro, pero bueno, ya no podemos decir que son 11 meses consecutivos, pero
pero es positivo el dato. Pero, a ver, cuando digo que es positivo en el sentido de que ha sido, yo digo que se mantiene la tendencia de bajada porque es el dato más bajo de crecimiento del paro en un mes de enero. Por eso digo que se mantiene la tendencia. Es verdad que es una mala noticia que se haya destruido casi 200.000 empleos, pero el dato está ahí. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Yo creo que es muy importante recalcarlo porque yo creo que ahora la derecha está diciendo, no, es que se ha destruido casi 200.000 empleos en enero, como citando augurios que no son los que van a pasar a ver si. No es así. O sea, yo creo que en febrero va a mantener una tendencia de bajada y vamos a estar en datos bastante positivos si sigue esta tendencia. Sí, Porque sí, estamos ya por eso, ¿te debajo acuerdas de la situación. Sí, ¿te acuerdas que hace 2 semanas, en la última intervención mía, en la última entrevista que me hiciste, hablábamos de que confiábamos en que este año bajáramos de los 3 millones de personas desempleadas? Por desgracia ahora ha subido un poquito y lo que yo calculaba, yo creo que quizás hacia el mes de abril, mayo, sí podríamos estar rozando ya por debajo de la barrera de los 3 millones. Que es un poco el Sí, yo creo que objetivo también. que nosotros perseguimos desde la asociación, porque claro, hasta ahora, si te das cuenta, estos años atrás, un mes subía el paro, al mes siguiente bajaba, llegaba el verano y volvía a bajar, llegaba octubre, noviembre, subía el paro. Entonces, esas continuas subidas, bajadas, hacía que no consigamos bajar de esos 3 millones de parados que tenemos actualmente. El 13,3% del porcentaje de paro que hay actualmente es un porcentaje mucho más bajo si lo comparamos con lo que había hace un año o lo que podía haber habido si no hubiera habido los ERTES. Pero claro, sigue siendo un 13,3% de paro y seguimos siendo el país de Europa con mayor tasa de paro. Entonces, tenemos que seguir buscando y seguir insistiendo en conseguir. Mira, a mí me duele muchísimo, José, no sé si viste, por ejemplo, la sesión de control al gobierno de ayer miércoles. Me duele mucho cuando yo veo que a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, el Partido Popular le reprocha datos que usamos nosotros en la Asociación Víctimas del Paro, que le reprochan que hay 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro, que hay 600.000 hogares sin ningún tipo de ingreso. Y sí, es cierto, la ministra le dijo que cuando estaba el PP hace 2 años, en vez de 600.000 hogares, había 700.000 hogares que no tenían ningún tipo de ingreso. Hemos mejorado 100.000 hogares que ya tienen ingresos, pero Bueno, seguimos con me he 600.000. confundido. Me he confundido. Y entonces un Desde poco, sí, estamos dime. Me he confundido con los datos. No son 170.000 parados nuevos, son 17.000. Por lo que Y tampoco es un parados dato menos. tampoco tan negativo. Uh-huh. 17.000 parados nuevos creo que no es una subida alarmante. Aquí vemos en esta tabla del Ministerio de Trabajo, podemos ver cómo en el 96 es donde menos, 98 fue donde menos ha subido el paro, Uh-huh. que fue de 10.285. Y vemos cómo han habido años, como por ejemplo en 2009, que se generó casi 200.000 desempleos, y estamos hablando de 2012 también, que se generó en ese mes, estamos hablando de un mes, 177.000. Después hemos visto una leve bajada, pero ya te digo que leve, llegando a datos de 57.000, que es lo más bajo que ha habido, por ejemplo, en la última década. Y en estos momentos estábamos en un crecimiento de 17.000 parados en solamente el mes de enero. Cuando han habido aquí datos que se multiplican por 10 a los datos que se han registrado en este mes. Por lo que yo no veo tampoco tan mala noticia en este sentido. No lo veo tan No, negativo. no, si el Negativo dato sería. objetivamente es bueno. O el Exacto. dato objetivamente es bueno o digamos no es tan malo. Que suba solamente 17.000 es negativo porque aumenta el paro, pero es un dato positivo porque podría haber subido muchísimo más el paro. Podríamos estar hablando de que había habido 50.000, 60.000 parados más, o que no se habían creado esos 238.000 contratos fijos que se han hecho este mes. Y entonces, en ese sentido, es positivo porque no sé cómo decirte, es como si, por ejemplo, tienes una enfermedad y entonces es mejor tener una gripe que no que te dé un infarto. Que te dé una gripe también es malo, Exacto. pero sería mucho peor que te diera el infarto. Entonces, una gripe es una enfermedad, digamos, leve y es un poco, pues esta subida del paro es una subida leve, digamos, no es una subida muy grave y que, como tú bien comentabas al principio, la tendencia sigue siendo positiva.
Ay, que se me ha perdido. ¿Estás ahí? Sí, no, Vale. sigo aquí, sigo aquí. Joaquín, si no te importa, vamos a escuchar lo que dijo la ministra con respecto a la nueva reforma laboral. Vamos a escucharlo y después me das tu opinión. Esto es esta mañana en el Congreso. Esta tarde, que digas, porque... No, esto fue esta mañana, pero es verdad que se aprobó esta tarde. Ha sido un debate bastante extenso, el tema de la reforma laboral. Vamos a escuchar un extracto, un minuto. Este Real Decreto representa la gran oportunidad de que también en el ámbito de la ciencia y la investigación en nuestras universidades podamos darle la espalda a la temporalidad y podamos, lo más importante, retener el talento de la juventud. No podemos tener a investigadores e investigadoras precarias. Es una vergüenza como país. No se puede seguir defendiendo la contratación precaria en nuestro sistema de investigación. Este modelo no es trabajo decente. ¿Saben cuál es la mejor forma, la mejor fórmula para impedir la fuga de cerebros? Es muy sencilla. Ofrecer buenas condiciones de trabajo y posibilidades de vida en nuestro país a una joven comunidad científica investigadora. Bueno, ¿cómo ves el tema con respecto a esto, Joaquín? Con respecto a las palabras, que son unas declaraciones de intención de acabar con la precariedad en estos momentos laborales que existe. Sí, es importante, pues eso, acabar con la precariedad y evitar la fuga de cerebros de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de científicos que no se vayan fuera de España. Y es algo que desde que entró este gobierno y la ministra Yolanda Díaz pues están persiguiendo, que se creen empleos de calidad, en contratos a tiempo completo. Lo que pasa que ahí es como un poco complicado, porque claro, en España sabes que tenemos 8 millones de trabajadores que se dice pobres porque son trabajadores precarios, que tienen unos sueldos prácticamente mínimos, que no les da para vivir. Entonces sí es muy importante reducir esa cifra de 8 millones de trabajadores pobres, pues reducirla lo más posible, pues con esos empleos de calidad y trabajos dignos y que tengan buenos sueldos. Lo que pasa que a mí, por ejemplo, también me preocupa que tenemos esos 3 millones de parados, que 1.300.000 de ellos no cobran ningún tipo de subsidio ni prestación, y habría que buscar que igual no se puede dar trabajo a 6 o 7 millones de personas de calidad y menos en poco tiempo. Entonces, es un poco como las categorías de fútbol, que sí, que lo ideal es la Champions y que todo el mundo tuviera un trabajo de calidad. Pero igual otros juegan en primera división y otros tienen que jugar en segunda y otros igual en tercera división. Cuando hablo, por ejemplo, de tercera división, digo que una persona que no está cobrando nada, un hogar que no tiene ningún tipo de ingresos, aunque no fuera un trabajo de una excesiva calidad, seguro que agradecería tener unos ingresos. Entonces, a veces vale más tener un trabajo precario y de regular calidad cuando se tiene cero ingresos y pasar a tener esa primera categoría. Y a partir de ahí llegar a una fase superior y conseguir que esas personas que tienen unos ingresos precarios o de no muy buena calidad, que poco a poco vayan logrando llegar a ese trabajo de calidad y con buenos ingresos. Pero buscar una salida, porque eso, las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, estoy seguro que firmarían pues cualquier tipo de actividad que les pudiera dar unos ingresos suficientes, aunque digamos que no fuera un trabajo así científico, de robótica o de aeronáutica o de manejar drones o cosas que pudiéramos decir trabajo de mucha calidad. Igual con un trabajo, no quiero poner ejemplos, porque igual si decimos trabajar de barrendero o trabajar limpiando montes, que no es un trabajo de calidad, igual se nos enfada alguien y con razón. Pero eso, que la persona que no cobra nada, estoy seguro que si le dieran una brocha, una escoba, una pala y le mandaran a hacer cualquier tipo de trabajo, estarían encantados, aunque alguien dijera que eso no era trabajo de calidad o que era un trabajo precario, porque solamente fuera un contrato de unos meses o de 3 o 4 horas al día. Pero cuando no se tiene nada, yo creo que también hay que partir de abajo y luego intentar que todo el mundo, poco a poco, cada vez haya más personas que tengan trabajo de calidad. En eso sí estoy de acuerdo con la ministra, y reducir esa cifra de 8 millones de trabajadores pobres también es, sin duda alguna, muy importante. Exacto. Sí, creo que es muy importante no solamente acabar con el desempleo, sino acabar con la explotación
en su más esplendor, que es lo que promueven, por ejemplo. Ayer se vio claramente cómo Vox defiende el campo a su manera, o sea, defiende el trabajo agrario a su manera, que es que puedan seguir existiendo una alta tasa de temporalidad, que dice que de un 58% en España, frente a Francia, que es de un 25% la tasa de lo que se conoce como de temporalidad. Es verdad que el empleo agrario es temporal, pero debería de intentar reducir al máximo ese porcentaje de lo que es la temporalidad. También claramente cuando se dice que, por ejemplo, jornaleros andaluces tienen que irse hacia Francia para la vendimia, que bueno, o para otras labores, porque aquí cobran o pagan una miseria, es también una vergüenza. Vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Rufián, porque Gabriel Rufián no está de acuerdo. O sea, es que el republicano ha votado en contra y habla de estafar con esta reforma laboral. Y ahora dame tu opinión con respecto a la postura, porque también es muy interesante entenderla. Yo creo que es una postura de Máximos la de izquierda. Ese es el conflicto, creo yo. Vamos a escuchar. Porque esto no es la derogación de la reforma laboral que te prometieron. Esto es el retoque de la reforma laboral que te prometieron que no harían. Y que nadie te venga a decir que si esto no se vota es que vuelve la reforma laboral del PP, porque si tú le vendes a alguien una moto y acaba siendo una bici, y es que le dices, no, mira, es que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo y, sobre todo, le estás intentando estafar. La dura verdad, y a los hechos me remito, es que esta reforma es durísimo de decir, pero es exactamente la reforma laboral que hubiera negociado y que hubiera firmado y que hubiera votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente. Esto no ha sido un proceso de negociación. Esto ha sido un proceso de presión y de negación. Aquí la posición inexplicable, créanme, no es la nuestra. No es la nuestra, porque, en definitiva, a nosotros y a nosotras nos han votado para hacer exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Y a ustedes? Bueno, ¿cómo ves la postura de Esquerra con respecto a la reforma laboral? A ver, José, si te soy muy sincero, sabes que yo soy muy exigente y ves que estoy hablando de que no me conformo con el paro, que tenemos 3 millones, que yo propongo hacer un plan de empleo para todas las personas desempleadas, que la verdad que soy, digamos, inconformista por naturaleza. Entonces, en ese sentido, comprendo un poco también a Esquerra Republicana, porque yo mismo también creo que se podría haber sacado algo más por ejemplo, el tema de los días por un año trabajado, en caso de despido, se podía haber recuperado y que sea más de los 42 días que hay desde el 2012 y muchos aspectos más que se podían haber mejorado. Entonces, yo pongo un ejemplo, es como cuando alguien tiene hambre y le ofrecemos pues la barra de pan entera del bocadillo y al final pues le damos un trocito de la barra de pan. ¿Es suficiente o no es suficiente? Lo que te comentaba, que a esa persona que tiene hambre, si le damos solamente un trocito de la barra del pan, pues igual le parece poco y a otros hasta les parecerá mucho que le estamos dando un trocito de la barra del pan. Entonces, ahí es un poco ahí está un poco el tema de la polémica. Hay partidos, sindicatos, incluso, por ejemplo, Más País también lo comentaban, que ellos iban a votar a favor, aunque creían que se podía mejorar todavía mucho más la reforma laboral. Es ver hasta dónde se puede tensar un poco la cuerda. Esquerra Republicana, yo creo que ellos creen que se podía haber tensado más la cuerda, incluso aunque ahora hubiera salido un no, haber vuelto a las negociaciones 2 o 3 meses, 4 meses, con los partidos, los sindicatos, la patronal, y haber conseguido un acuerdo mucho mejor. El problema de todo esto es si interesa o no interesa estar de acuerdo con la patronal. Claro, si nos ponemos un poco, digamos, eufóricos, podemos decir, mira, pues basta con que el gobierno y los sindicatos estuvieran de acuerdo y si la patronal no está de acuerdo, pues que se queden fuera. ¿Cuál sería el problema? Que si hay dentro de un par de años entra otro gobierno, posiblemente volverían a cambiar otra vez toda la reforma y lo harían al revés. Volverían a estar de acuerdo
el nuevo gobierno y y la patronal, como pasó en el 2012, que llegaron a un acuerdo el PP y la patronal y dejaron fuera a los sindicatos. Los sindicatos no estaban a favor y no tuvieron en cuenta su opinión y no se cortaron un pelo a la hora de sacarlo. Entonces yo creo que es un poco lo que ha buscado Yolanda Díaz. Yo creo que ha buscado el consenso con la patronal, no ha querido, digamos, enfadar mucho a la patronal y ha preferido tenerlos a su lado, a los sindicatos. Sí, a ver. Y ahora la única duda que yo tengo y lo único que le vamos a exigir al gobierno es que, como han dicho ellos, que esta reforma que se ha aprobado hoy, que se siga mejorando en los próximos meses, que cada mes se vayan mejorando algún aspecto lesivo para los trabajadores. Y si no se hiciera, ahí sí seríamos muy críticos con el gobierno. Perdona que te interrumpa. Unidas Podemos va a aprobar, va a pedir, todavía no se ha aprobado, que, por ejemplo, el tema de permiso por enfermedad de algún allegado o familiar, de 7 días ampliables a 9, por lo que tengo entendido, lo va a llevar la ministra Joan Belarra, que es la de Derechos Sociales, y es una de las normas que yo creo que son de las más potentes, porque esto abre el abanico de la posibilidad de que los que, por ejemplo, si se te enferma un familiar o tu hijo o tu pareja, pues tengas la posibilidad de moverte y de poder hacer con tus días que tengas en esa norma permitido, que son 7 al año, puedas atender familiarmente, y si ese familiar es de otra comunidad autónoma, se amplía a 9 ese permiso. O sea, una cosa que amplía más derechos a los trabajadores, y creo que es muy importante mantener esta tendencia que se podría romper dentro de 1 año y medio, que se convocan elecciones. Dentro de 1 año y medio y hay elecciones generales, señores. Y si gobiernan los que quieren gobernar, que son los de la oposición, pues todo esto se va a revertir. Eso es una cosa clarísima. Esto es lo que nos dice Joan DJ. Dice, yo creo que Yolanda sí quería, pero Calviño, o sea, la parte del PSOE, por no decir la parte de la patronal, la parte de la familia Botín, porque Calviño representa la parte liberal del Partido Socialista, le han impuesto que fuese así, porque estaba de acuerdo entre sindicatos y patronal. O sea, esto es una cosa también, una cuestión que no se podía hacer tampoco tan como lo quería Unidas Podemos, porque esto podría romper no solamente acuerdos entre los sindicatos, probablemente estuviesen de acuerdo, pero la patronal no, y Europa también podrían incluso denegar los fondos. O sea, esto es así. El chantaje de Europa es o haces las políticas que yo considero que son las oportunas, o no te doy para la recuperación. Y aquí también ha dicho Joana que ya han dicho que a Yolanda Díaz defender lo indefendible. Y es una pena, la verdad. Pero yo espero que esto sea una reflexión para que también a la hora de votar se nos dé más fuerza a la izquierda real, a la izquierda transformadora, y no a la izquierda conservadora, que es la que tiene ahora una mayoría dentro del espectro progresista, que es el PSOE, ¿vale? Si ustedes dan más votos al PSOE, pues lo que sucede es que el PSOE hace políticas neoliberales como hace el PP. Pero si no se apuesta por una izquierda transformadora y progresista, pues las cosas van a seguir cambiando muy poco y van a ser insuficientes. Eso es así. Sí, José, totalmente de acuerdo, y yo estoy casi seguro que cuando haya las próximas elecciones generales, Unidas Podemos seguro que va a llevar mejorar esta ley laboral que se ha aprobado hoy, si no se mejora en estos meses que quedan de aquí a las elecciones, que yo confío en que se mejoren algunos puntos. Y la prueba de que Yolanda Díaz también quería más, la tenemos en que hace 1 mes y medio fue el Congreso de Comisiones Obreras y ella allí mismo dijo que se iba a derogar la reforma laboral. O sea que más claro no lo puedo decir. Lo que pasa es que es eso, que hay presiones. Sabemos que el PSOE lo conocemos demasiado bien. Al PSOE le gusta hacer cosas, pero poquito a poquito. Poquito a poquito. Ellos, el ingreso mínimo vital, ya ves cómo lo han hecho, y poco a poco van mejorándolo, poco a poco, se tiran 2 años para mejorarlo, todavía necesitarán igual 1 o 2 años más para que todavía funcione mucho mejor. Pasó con el subsidio mayor de 52 años, que lo anuncian a bombo y platillo, pero luego
la mitad de los parados de más de 52 años no tienen derecho a ese subsidio, pasa ahora con la reforma laboral, pasa con muchas cosas que hace el PSOE, que ellos lo anuncian en grandes medidas, pero ellos van poco a poco y se quedan como a mitad de camino. Siempre, en casi todas las cosas que hace el PSOE se queda a mitad de camino. Ahora veremos el tema de la ley de vivienda también, que por lo visto muchas cosas van a ser competencias autonómicas y no se va a poder hacer todo lo que pone la ley de vivienda. Pero, entonces, Joana, el PSOE espera, ya sabemos cómo es, que es como un poco más tibio, no es tan... tiene esa gente que son muy cercanos, digamos, a la derecha, como la Calviño, antes estaba la Carmen Calvo, la propia ministra Montero, son muy reacios a los grandes cambios y entonces, bueno, yo comprendo un poco también a Yolanda Díaz que al menos han conseguido mejorar algunos aspectos que van a ser importantes también para los trabajadores. Y a Podemos le está costando muchísimo pues conseguir cosas. Veremos a ver si se consigue también esta ley de familia que comentabas tú que anunció hoy Ione Belarra. Y bueno, poco a poco la verdad que se están haciendo cambios y el escudo social, estaremos todos de acuerdo que gran parte es gracias a Unidas Podemos. Si no estuviera Unidas Podemos en el gobierno, el escudo social posiblemente no sería ni el 50% de las medidas que se han hecho. Una cosa que dice Joana, dice, yo habría pactado con Esquerra, con PNV, Bildu, aunque se hubiese cabreado la patronal y hacer una buena reforma laboral. Yo le quiero responder a Joana que el problema José, no se te oye. A ver, ¿se me escucha mejor? ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Ahora, vale. Estaba ahora diciendo sí. que Joana, el tema no es la reforma laboral, o sea, el problema no es cabrear a Esquerra, PNV, Bildu. El problema es que el PSOE mismo no quiere una reforma laboral. Como bien dice Joana, buena reforma laboral. Hay una reforma laboral limitada, no solamente por lo patronal, ni siquiera por los mismos ciudadanos que también han apoyado esta reforma, sino ha sido por el mismo PSOE. El PSOE no quiere una reforma laboral tan transformadora, tan que sea derogar la anterior. Es verdad que ha sido un retoque, pero es verdad que se han recuperado derechos, que un derecho muy importante que se recupera es la posibilidad de que el trabajador que el colectivo de trabajadores esté por encima de los intereses o de las normas que tenga la empresa. Eso es muy importante que se hace y que los sindicatos vuelvan a obtener la posibilidad de tener el mismo poder que tenían antes de la reforma laboral del PP. Total, que se recuperan los derechos laborales y que también se castiga y se limita lo que son los contratos temporales, que eso ya se acabó, eso ya es historia y que comienza ya una nueva etapa donde los trabajadores ya les será más fácil tener un contrato indefinido y no un contrato temporal como lo ha habido hasta ahora. Y exceptuando algunas excepciones que da la nueva reforma, se recupera un poco los derechos. Es verdad que no es suficiente, pero yo creo que es algo que era necesario. Así que yo, desde aquí, desde Círculo TV, felicitamos por ese avance, pero es verdad que no es suficiente y esperamos, igual que lo espera Joaquín, que aumenten los derechos laborales. ¿No es así, Joaquín? Que sigan este camino y que... Sí, no, sí, esa es un poco la clave. Y yo me decepcionaría que en los próximos meses pues no se fueran haciendo cambios que mejoraran pues esta reforma laboral, que se propusieran modificaciones de la ley, que se siguiera negociando con sindicatos y la patronal en la mesa del diálogo social. Y sí sería decepcionante si llegamos a las elecciones y no se toca ni una sola coma, que yo creo que quizás fue un poco el fallo que tuvieron al decir que no se toca ni una coma, porque si tú y yo, por ejemplo, ahora nos sentamos a negociar algo y yo te digo que no se toca ni una coma, pues poca negociación puede haber. Eso ya es una medida muy cerrada en un diálogo. Entonces, cerrar las puertas no es algo muy correcto y ahí quizás debieron de sentarse y haber negociado algo. Lo que pasa es que, claro, la patronal estaba en su postura, que si se cambiaba una coma, ellos se salían del acuerdo. Entonces, el Ministerio de Trabajo estaba entre la espada y la pared. Si negociaba malo y si no negociaba peor. Con lo cual, pues al final han tenido que tirar por en medio y sacar la reforma como la han sacado ahora. Bueno, son las 10 en punto de la noche. Vamos a ir
El programa hoy va a ser más corto porque tengo que ahora editarlo y ponerlo en YouTube, pero antes de terminar me gustaría primero agradecerte nuevamente que estés aquí, Joaquín, y que, como bien sabes, este canal está abierto para la información, para la actualidad, y mañana vamos a estar en directo a las 10. Voy a incluso hacer una encuesta por el canal de Telegram y de YouTube. Vamos a hacer promo para que la gente también se sume a Twitch y nos vea, porque no puede ser que nos vea solamente, que se lo agradezco con todo el corazón, Giovanna, muchas gracias, y incluso dice que ella es administrativa de relaciones laborales y que dice que ha trabajado muchos años en diferentes leyes laborales y cuando se hizo pues la del PP en 2012 se le cayó el mundo encima. Pero vamos a hacer promo para que mañana estén el máximo número de personas posible a través de Twitch, porque no podemos emitir por YouTube. Y creo que vamos a intentar en la próxima espacio que podamos emitir por YouTube, potenciar Twitch. Creo que Twitch es una buena plataforma y tenemos que potenciarlo. ¿No crees tú? Tú no lo usas, ¿no? Twitch. Sí. Sí, no, sí lo he usado alguna vez, pero es una plataforma, lo que dices tú, que no está todavía muy metido la gente y sin embargo funciona bien a nivel de sonido y a nivel de imagen, la verdad que está bien. Pásame luego el enlace porque ya sabes que nosotros les damos también difusión a través de la Asociación Víctimas del Paro de nuestros grupos. Sí, porque nosotros ahora vamos a ver, esto vamos a verlo por YouTube. Yo desde que lo subo. Y sabes que se lo mando a Yolanda Díaz, se lo mando al WhatsApp de Yolanda Díaz, se lo mando a políticos de PSOE, de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana. Entonces, bueno, que valoren ahí, a ver si toman en consideración algunas de las ideas que sugerimos. José, ¿y qué te parece? Te voy a proponer, Joaquín, también un... Sí, dime. ¿Qué te parece, por ejemplo, esta semana? Dime tú primero, que es más importante. Sí, no, que te quería proponer que hicieras para un programa, incluso que buscaras a alguna persona que sea de Izquierda Unida. Yo creo que, por ejemplo, Monereo, si lo vuelves a entrevistar, pregúntaselo también, pero yo creo que sería interesante hacer un debate. ¿Por qué Izquierda Unida ya no habla del trabajo garantizado? Era, digamos, uno de sus puntos estrella en los programas. Todavía hace 2 años Alberto Garzón se lo preguntó a la anterior ministra Magdalena Valerio por qué no se hacía un plan de trabajo garantizado desde el gobierno del PSOE, y es algo que sinceramente a nosotros nos sorprende. Estamos intentando que nos den respuestas y no nos explican desde Izquierda Unida por qué ya no hablan ellos de un plan de trabajo garantizado ahora que forman parte del gobierno dentro de Unidas Podemos. Y es, digamos que un expediente X, un misterio para Iker Jiménez. ¿Por qué Izquierda Unida ya no habla del trabajo garantizado? Ya que no era habla uno de del sus puntos estrellas. Yo, mira, como bien digo, Joaquín ha estado desde que este canal tenía 0 suscriptores, o tenía 10 o 15, estaba aquí en este canal, en Círculo TV, y van a venir cosas buenas en el futuro. El canal, como bien sabes, en estos últimos meses ha crecido. Ahora mismo tendríamos 10, 15 espectadores en YouTube, pero no podemos tenerlo, así que ojalá YouTube nos deje, pero vamos a potenciar, por si acaso te suceda esto, vamos a potenciar Twitch. Lo que yo te quería preguntar, ya para cerrar, era, ¿te ha gustado la intervención de Pablo Iglesias esta semana, ese nuevo espacio, La Base? Si lo has podido ver. El nuevo no, si te soy sincero, público. Si te soy sincero, no lo he visto. He seguido alguna publicación de algunos grupos, porque sigo también el grupo de Telegram de Pablo Iglesias y alguna publicación más. Y bueno, yo creo que Pablo Iglesias ya lo conocemos como es y aporta pues ese aire fresco también al periodismo y a la información. Y ahí no le va a callar nadie y va a tener quizás esa libertad que como vicepresidente del gobierno pues muchas veces no podía decir lo que pensaba. Y yo creo que es un programa muy positivo y guardando un poco las diferencias, es un poco como tu programa. Programas de este tipo son muy buenos, donde la gente pueda hablar, pueda dar sus ideas, sus opiniones. Y bueno, claro, si los lleva para una iglesia, pues eso tiene una audiencia y sería fundamental que llegue a mucha gente. Y claro, pero este tipo de programas son muy positivos. Sí, yo creo que hay muchas diferencias entre este espacio y el de Pablo, pero de todas maneras, felicitar a Pablo Iglesias por el nuevo programa y que no es competencia. Nosotros competimos directamente contra esos canales de extrema derecha, pero no con canales hermanos, que yo los considero así, no los considero competencia, canales
progresistas. Y creo que debemos unirnos más entre los diferentes canales. Y creo, y voy a ser muy sincero con lo que voy a decir, aunque duela y aunque moleste, que dentro de estos canales de izquierdas hay unos que están en un sitio o tienen unos apoyos o tienen unas directrices y otros que no lo tienen. Este canal, por ejemplo, no tiene ninguna... no queremos ser tampoco, somos progresistas, somos de izquierdas, pero no somos partidistas. Y hay canales que de izquierdas que suelen ir con un discurso, y es mi opinión, ¿vale? Un discurso muy parecido siempre, usando las mismas frases que son las que nosotros nos autodefinimos como tal, pero creo que hay que abrirse más y ser un poquito más abiertos en el sentido de que tenemos que en este mundo tener un pensamiento más libre y ser críticos de manera constructiva siempre. Y creo que ese es el enfoque de este canal que no tienen otros. Perdona que lo digas, tendrán sus cosas buenas también. No digo que no, pero que este canal tiene una directriz esa. Por eso tenemos el eslogan en este canal, se llama Progresismo Independiente. Porque somos progresistas, pero somos independientes. Y creo que eso es lo que nos hace fuerte. Pues muchas gracias, Joaquín, y vamos a seguir estando aquí. Pese a quien le pese, pese a los insultos, a las amenazas y pese a la censura de YouTube. Muchas gracias, Joaquín. Pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y que bueno, que cualquier duda o lo que sea, que aquí estamos en la Asociación Víctimas del Paro para poder ayudarles y atenderles en lo que haga falta. Un saludo. Exacto, tenemos a Joaquín, que si quieres dame un correo y lo ponemos aquí rápido. Un correo electrónico. Sí, Asociación Víctimas del Paro @hotmail.es. Asociación Víctimas del Paro @hotmail.es. Hotmail.es. Es este, a ver si lo he escrito bien. Este, el que aparece en pantalla, Asociación Víctimas del Paro sí, hotmail.es. Hotmail. Exacto, Hotmail. Pues este es el Gmail, ¿con la G o con la H? No, con H, Hotmail. H. Está bien. Hotmail, por ahí. Bueno, pues a través de... Sí, cualquier duda que tengan, pues nos escriben y si les podemos ayudar, pues bueno. Claro. ¿Has visto qué moderno? José, permíteme antes de acabar también otra cosa. Es que necesitábamos ahí, y aprovecho un poco eso, y como ya digo, como le vamos a dar difusión... Aprovecha. Oye, que ¿cuándo van a abrir ya de una vez la Seguridad Social? Que no haya que pedir cita para poder ir allí a pedir una cita, o que se puede ir al SEPE y que te atiendan allí personalmente, o a Hacienda, porque sigue siendo vergonzoso que mucha gente para pedir el ingreso mínimo vital siguen peleándose con el teléfono, porque no hay forma de que te atiendan personalmente cuando está todo abierto, los bares, los comercios, los campos de fútbol. Se puede ir a cualquier sitio, menos a la Seguridad Social, menos a un ayuntamiento, menos al médico. Deberíamos de empezar a pedir ya que esté todo abierto, ¿no te parece? Pues sí. A ver, es que claro, como está todo seguido, Asociación Víctimas del Paro, ahora sí que está bien, gracias. Sí, sí, a ver, yo pienso que... Gracias por el deber. Yo lo que digo es lo siguiente, señores. El tema, como tú bien estás diciendo, con respecto a por ejemplo, en Canarias, en el Servicio Canario de Empleo, si tú quieres abrir, por ejemplo, el DARDE, que es la demanda de empleo, eso yo creo que también los hay en otras comunidades, pero yo hablo de donde yo vivo, que es en Canarias. Tú tienes que pedir cita por teléfono, no te atienden como antes, que ibas y con un numerito te atendía. Lo mismo pasa, como bien dice la Seguridad Social. A ver si se termina la pandemia y se les acaban las excusas. Yo creo que hay bastantes excusas. Siempre ha funcionado muy mal estas administraciones y creo que hay que dotarlas y hacerlas más accesibles y cercanas a los problemas ciudadanos. No pueden ser tan burocráticos y tan cerrados que es que incluso hasta las páginas web, o sea, lo que es ha mejorado mucho, pero en un inicio, cuando lo de la clave de internet para sacar documentos y tal, era un rollo. Lo sigue siendo, pero es verdad que ha mejorado, pero era un rollo y un sistema muy informático, muy cerrado, muy difícil, muy poco accesible. Incluso el que conoce medianamente usar el ordenador para sacar un documento, eso es un rollo.
las cosas como son. Sí, o para tramitar ¿No? una prestación o el ingreso mínimo vital. Ya te digo que es triste que ni siquiera sean capaces de darle una atención allí presencial para que esa persona se le puedan tramitar como hacía antes el SEPE. Tú antes ibas al SEPE, llevabas los papeles que Exacto. necesitabas, el certificado de empresa, lo que fuera, y en 15 o 20 minutos la funcionaria te hacía allí la solicitud de tu subsidio de desempleo. Pues que se haga algo similar en el ingreso mínimo vital. Pero claro, el problema es que ni siquiera para dar una cita te dejan entrar y que te den ahí una cita que te digan, mire, pues venga usted dentro de la semana, aquí tiene la cita. No, no. Es que tiene que ser todo por teléfono y por teléfono mucha gente se vuelve loca que no son capaces de conseguir esa cita y se tiran días, semanas y no hay forma. Y todo porque y la puerta pone un vigilante que no te deja pasar ni siquiera Dice, para comunicar que quieres cambiar un dato o que has tenido un hijo y que lo quieres incorporar o cualquier duda o cualquier pregunta. Es realmente tremendo que puedas entrar en cualquier sitio menos en un organismo público que casi son los que más tendrían que abrir las puertas al ciudadano, porque para eso son organismos que son de todos. dice Joana, a ver el funcionario español, por lo general siempre ha funcionado mal. Y no es culpa de los gobiernos, sino una cajera puede estar con mascarillas cobrándote en un súper. Un funcionario también puede estar en su puesto de trabajo con mascarillas y con medidas de seguridad, que no es poco lo que se cobran. Eso es verdad. Cobran más que una cajera, Claro. que un cajero de supermercado. Y después dice lo siguiente, y poner más funcionarios y que atiendan el teléfono, que no te den Claro, siempre el mismo comunicado y al final no te lo cojan. O sea, es verdad, o sea, el tema claro. telefónico que sigue siendo de pago, un 902 o de ser, o sea, una cosa que debería ser un Claro. 900, un Sí, teléfono gratuito. por parado no es. Tenemos 3 millones de personas dispuestas a trabajar, que estarían encantadas de hacer ese trabajo. Lo que yo te comentaba el otro día también en la última reunión, entrevista que me hiciste, que se podría hacer que esas personas que están en paro pudieran incluso trabajar 24 horas, los fines de semana, festivos. Seguro que muchos parados estarían encantados de poder trabajar un festivo, un domingo, cuando no tienen ningún tipo de ingreso en su casa. Seguro que saltaba de alegría si se lo dieran. Pues todo eso es ponerlo en marcha, pero es que falta voluntad para hacer las cosas. Yo a veces me desespero. No, pero Joana, como tú dices, igual que Joaquín, hay parados, pero también hay parados con una formación que sí, que es una pasada, una pasada. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, Joaquín. Y en el Porque coche. si no, si empezamos a añadir cosas, nos tiramos aquí 24 horas y seguimos Bueno, mejorando la vida de la no gente. te Porque preocupes. mira, eso se lo puse Yo te hoy a la puedo. diputada. Escúchame, Joaquín. Como ha pasado lo que ha pasado, si la ¿Mm? semana que viene ya no te deja YouTube emitir, te voy a traer aquí la semana que viene y ampliamos más ¿Mm? todo. ¿Te parece? ¿Sabes? Sí, En me lo de parece muy bien. YouTube. Y te voy a dejar una frase que seguro que te va a gustar. Que se la puso hoy a la diputada con el tema de la reforma laboral. El objetivo de este gobierno progresista tiene que ser muy claro. Tiene que ser mejorar, mejorar y seguir mejorando la vida de la gente que más lo necesita. Pues esa palabra y creo que hay que tomarlo en cuenta y recordar que mañana estaremos en directo por Twitch para el debate que hacemos semanalmente, tertulia, actualidad, a través de aquí, de Círculo TV. Buenas noches a todos y gracias Joaquín nuevamente por estar aquí. Cualquier información que necesite, abajo está el correo electrónico asociación víctimas del paro @hotmail.es. A través de ahí podéis ustedes hacer cualquier sugerencia a la Asociación Víctimas del Paro y un saludo también a Joana que nos ha estado viendo, nos ha dicho programa, como decía Julio Anguita. Pues vamos a Claro. seguir estando y buenas noches. Buenas noches, Joana, que ha sido la espectadora que nos ha estado escribiendo y viéndonos y que es seguidora del canal. Seguiremos aquí y mañana toda la actualidad en la noche a las 10 de la noche. En estos momentos son las 10:15, así que, como siempre, muchas gracias y seguiremos informando aquí en Círculo TV. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches y un saludo a Joana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a ti, Joaquín, por la participación, que siempre estás aquí y ya te digo que te lo agradezco con todo el alma. Y para la gente que nos está viendo por YouTube, porque esto no verán por YouTube, decirles que esto no es en directo, esto es en diferido, por desgracia.
Así que nada, bueno, igualmente saldré arriba en pantalla. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.